Euron, 40 años del ingreso del Estado español en la OTAN. Es algo histórico que dio mucho para el quebradero de cabeza de la historia. En buena medida por el referéndum del año 86, pero eso es una ofuscación para derivar la realidad de que fue Unión del Centro Democrático quien ingresó a España en la OTAN y lo hizo el señor Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente de un mandato corto y olvidado entre Suárez y González, pero que prácticamente duró todo el año 81 y todo el año 82. Y ahí está la circunstancia de que este asunto ya estaba muy vivo antes del ámbito del 23F y en parte fue un ingrediente sustancioso a la hora de forzar la máquina de llegar a esa realidad. Como pudimos hablar respecto a un libro que habla del 23F, 23F, el rey y su secreto, de Jesús Palacio, lo mismo que también hay otro libro de otra autora en el que, bueno, Pilar Urbano establece la idea de que los secretos en España los pones en un libro porque nadie los va a leer. Y eso es realidad con el precio de la corona. Por ejemplo, otros libros también de ella respecto al silencio y al secreto de estas, bueno, pues realidades. Ciertamente el gobierno de Adolfo Suárez González tenía la pretensión altermundista de situarse fuera del eje de discusión del ámbito eurooccidental y del ámbito del Pacto de Varsovia, haciendo acuerdos con el movimiento de Bandung, altermundismo, estar fuera de la Alianza Atlántica, incluso haciendo guiños, por ejemplo, con los palestinos, lo cual es curioso porque eso también obligará a una redimensión porque habrá una trinidad sagrada en el año 86, como es la reafirmación de la permanencia en la OTAN, la adopción de la relación diplomática con el Estado de Israel, ¿no? Y la efectuación del ingreso en las comunidades europeas. Estos tres hechos sucederán en 1986 con el referéndum, el intercambio diplomático con Israel y el ingreso efectivo en las comunidades europeas junto con Portugal. Pero antes se había producido esa vocación distinta. Otero Novas, ministro con Suárez, suele recordar asuntos de la supuesta amenaza de Estados Unidos con quitar Canarias, unas Canarias que estuvieron mucho más en riesgo en el siglo XIX con los británicos o en el siglo XX, en el primer tercio, con los alemanes, que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial una base en las Islas Afortunadas, submarinos, y bueno, pues de haber entrado España formalmente en la guerra, aunque entró informalmente, de haber entrado formalmente, tal vez las fuerzas aliadas habían desembarcado en Canarias, tal vez. Eso está en los planes que acaban por descubrirse. Lo mismo que también, por ejemplo, hubo planes de invasión recíproca dependiendo de las circunstancias de Canadá respecto a Estados Unidos y de Estados Unidos respecto a Canadá en el marco de la propia Segunda Guerra Mundial. Por lo que es interesante ver la virtualidad y la realidad respecto a estas circunstancias, porque, por ejemplo, en el caso de Canarias había el asunto de la descolonización a través del Empayac y de Antonio Cubillo, que lo iba a llevar a Naciones Unidas cuando fue atentado, atentada su vida en Argel, con las cloacas del Estado, ¿no? Hasta el punto de que había un equipo redundante en Roma, porque el vuelo iba a ser Argel-Roma, Roma-Nueva York,
y si no le mataban en Argel, en Roma había otro equipo para rematar la faena. No pudo ir y había esa realidad que es buena y mala a la vez. Es buena porque no hay agentes externos que puedan mediatizar ni disgregar internamente, porque las relaciones eran directas de Antonio Cubillo con los demás jefes africanos, pero quitando del medio a Antonio Cubillo desarticulaba el movimiento, porque precisamente era el que tenía las relaciones. Evidentemente, después del ingreso en la OTAN, Canarias está protegida por la alianza. Y evidentemente, si está fuera, la OTAN evidentemente no va a cubrir las Canarias para España. Ni siquiera en el acuerdo bilateral, cosa que evidentemente, como en el caso dentro de la OTAN de Ceuta y Melilla, son asuntos de negociación particular de España, si sea capaz o no de negociar bien. Lo mismo que pasa con la ganadería y la agricultura, que se dice, no, esto en Europa nos han fastidiado. No, te ha fastidiado tu representante, el que has enviado a Europa para negociar estos asuntos, que no ha sido capaz de defenderte hasta las últimas consecuencias o no ha sido un buen dialogante con los demás representantes en Bruselas. Porque a veces pues, se habla de eso, de Bruselas ha alcanzado demasiado poder. Si muchas de las decisiones que se toman son colegiadas, hay que saber las cosas. Lo mismo que cuando se dice lo de Francia. Francia salió de la estructura militar integrada, pero no salió de la OTAN formalmente, a pesar de que evidentemente quería la Force Frappe controlada por sí mismo. Y evidentemente luego está en la Comunidad Europea de Defensa, porque a mí me han atacado como pro-OTAN, como vendido a los Estados Unidos. Yo hubiera deseado una salida a través del acuerdo de Dunkerque que hubiera germinado en la Comunidad Europea de Defensa y que el Euroejército tuviera una capacidad de una vinculación transatlántica, pero siempre desde fuera. Pero en este momento la OTAN es lo que tenemos. Y en 40 años, digamos que el ámbito del Estado español ha permitido una rebaja en el gasto de defensa, en tanto en cuanto los países neutrales se ven obligados a gastar más porque ellos son responsables del 100% de su solidaridad militar. Cuando, como decía un amigo, un AWACS lo puedes comprar a escote o lo puedes comprar entero tú. Y evidentemente, si eres neutral, lo tienes que comprar entero tú. Ese es el principio activo que, evidentemente, llevó al final, después de el golpe en parte se desactiva porque cosas como estas ya estaban asumidas, incluso en la participación en el Tratado de No Proliferación, que la respuesta se envía un 22 de febrero de 1981, llegando a la mañana del 1981, 23 de febrero, a Viena, el instrumento respecto a este asunto, respecto a lo nuclear y la renuncia, en principio, de España al proyecto Islero, a la operación Islero de Carrero, que es la posible asunción del arma atómica por parte de España, lo cual es curioso porque estaba patrocinado por Francia. Pero no, el asunto es el asunto militar, la OTAN, 40 años, y el ámbito de decisión nos lleva al hecho de que, bueno, pues el día elegido, el día que había que hacer las cosas, es decir, el día de la votación, el día 29 de octubre de 1981, el Congreso de los Diputados aprobó la autorización de permitirle al gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo la solicitud de ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alianza de ayuda militar liderada por Estados Unidos de América. Votos a favor: 186 votos, la Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, Coalición Democrática, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión y Unión del Pueblo Navarro. En contra, 146 votos, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, Partido Socialista Andaluz, Partido Aragonés Regionalista, Esquerra Republicana de Cataluña y el señor Clavero Arévalo, que fue el artífice de la nacionalidad andaluza, el
referéndum del 28 de febrero de 1980, que habría mucha tela que cortar, y si hubiera un constitucional realmente independiente podría llegar a juzgar, aún con el tiempo pasado, lo que pasó aquel día en Jaén y Almería fundamentalmente, porque sería para dar de comer aparte, porque al fin y al cabo un referéndum lo carga el diablo. Pero está ahí el asunto. El Partido Socialista, que de entrada no, aquí votando no, y luego asumiendo que entrada sí, y OTAN nos quedamos. La veleta socialista. Ahí va y viene. Otros no tenían esa atadura del marxismo-leninismo deslavazado, que en principio era comunismo, luego por la Guerra Fría, unos pasaron por el eurocomunismo, otros pasaron por otras circunstancias, la renuncia al marxismo, cambio de ideología, de la chaqueta de pana, la chaqueta de Moncloa. Bueno, el PNV votó a favor y vamos a escuchar las palabras del portavoz, el señor Monforte, del grupo parlamentario vasco. Señor presidente, señorías, con anterioridad a ese debate y en este debate los distintos grupos contrarios a la incorporación de España en la OTAN han dado una serie de argumentos. Los grupos partidarios de la incorporación hemos dado otra serie de datos. Las posiciones desfavorables insistían en una serie de puntos, que semejante acto incrementaba la tensión, que producía un desequilibrio, que de no entrar nos libraríamos de un conflicto general, que había otras prioridades, que el incremento de los gastos de defensa no se justificaba en la actual situación de paro, que no ayudaba a la consolidación democrática. En algún caso, incluso con anterioridad, se ha presentado la opción favorable de la OTAN como una especie de acto bélico, como si se pudiera apretar el botón de la guerra termonuclear con un alarmismo que dramatizaba la situación hasta el punto de lanzar mensajes apocalípticos. Nosotros creemos que en el debate y nuestro apoyo al dictamen de la Comisión va en este sentido cuando se habla de problemas de buenos, de malos, de maniqueísmo o entre el color negro y el blanco. Cada uno defienda su punto de vista y sencillamente quiero decir que aquellos partidos que hemos apoyado la opción favorable, lógicamente nos hemos dedicado a explicar los argumentos favorables porque los argumentos desfavorables ya se encargaban de defenderlos los partidos contrarios a la opción. Incluso en algún caso concreto, cuando se ha hecho una opción con carácter objetivo, se criticaba diciendo que de alguna manera se justificaba la no adhesión. Nosotros, desde luego, con este dictamen de la Comisión, de alguna forma reconocemos que las situaciones no son perfectas, que todas las cosas tienen sus defectos, pero tampoco hemos oído ninguna posición, ningún pro, ninguna cuestión favorable a la OTAN por los partidos que se oponen a la incorporación. Insistimos que este apoyo del dictamen de la Comisión no es un tema de derechas ni de izquierdas, ni que suponga renunciar a un lema pacifista que hoy corre por toda Europa, que es ni neutrones, ni guerra nuclear, ni Pershing, ni cruise, pero tampoco misiles SS-20, que son los únicos desplegados actualmente que están apuntando a Europa. Creemos que este dictamen de la Comisión coincide con las líneas generales del pensamiento político europeo en su valoración de las relaciones internacionales de las grandes corrientes de derechas, de izquierdas, de nueva derecha y también de nueva izquierda. Desde este punto de vista quisiera decir que nuestra posición es vieja. Es una posición que mantenemos desde el año 1949, compartida en su momento, y que apoyando este dictamen de la Comisión nosotros respetamos esta tradición histórica, esta coherencia con nuestras posiciones desde el año 49, cuando se formó aquel gobierno de concentración que era el vasco por primera vez en toda Europa. Por todo ello, nosotros vamos a defender este dictamen de la Comisión. Se podrá discutir la ecuación
occidentalismo, europeísmo igual atlantismo, pero baste recordar que la idea de Europa se construye a través de políticas comunes diversas, políticas de defensa, políticas económicas, y nadie en este campo puede saltar el hecho de que todos los países de la Comunidad Económica Europea forman parte de la OTAN, con excepción de Irlanda, y que concretamente en este dictamen de la Comisión hay un punto que consideramos importante, como es el referente de la Comunidad Económica Europea. Creemos, naturalmente, que si el progreso es el cambio, con este dictamen de la Comisión se da un paso adelante en una valoración de lo que pueda ser una distinta evaluación de la política de bloques, de cómo hay que librarse de esa política de bloques mediante la no subordinación en la idea de la construcción de esa Europa, el principio europeísta en el que nosotros creemos y que hemos defendido durante muchísimo tiempo. Hoy estamos viendo situaciones de endurecimiento del panorama internacional. Correctamente, como hemos hablado del tema de Suecia, no me sustraigo al comentario que voy a hacer. Hoy ha ocurrido un incidente de envergadura internacional en un país neutral. Un submarino soviético ha encallado a 45 metros de las costas suecas, cerca de las instalaciones navales suecas. Y aún pensamos que realmente se respetan por algunos los neutralismos. Yo podría decir incluso que nosotros seguimos manteniendo nuestra posición antigua en el dictamen de la Comisión, pero si la España republicana hubiera continuado en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿hubiera seguido siendo neutral o hubiera modificado la Constitución? Quiero decir que al menos el debate de ayer tuvo un efecto positivo, y es el de reconocer la complejidad de la decisión. Los temas no están claros y naturalmente a unos no se les ha convencido los argumentos favorables y a otros no nos ha convencido los argumentos desfavorables. Estamos en ese punto en el que hay que reconocer los distintos matices, puntualizaciones de los distintos partidos. Nosotros decíamos que en este dictamen aparece un punto importante como es el ingreso en la Comunidad Económica Europea. Para nosotros, evidentemente, existen relaciones. Yo creo que, por ejemplo, en los países de la Comunidad Económica Europea sería un gesto difícilmente explicable el que, por un lado, se pida el ingreso en la Comunidad Económica Europea y, por otro lado, no se pida el ingreso en la OTAN. Ya sé que hay opiniones diversas, pero la verdad es que no aceptamos que se diga comparsas, peones, por el hecho de solicitar el ingreso en la OTAN, cuando precisamente estamos pidiendo la ayuda en el reforzamiento democrático a esos mismos países que están en la Comunidad Económica Europea y con los cuales hay que negociar también la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea. No se puede hablar de comparsas, satélites, refiriéndose a países como Alemania, Francia o Gran Bretaña. Nosotros, además, creemos que en la actual situación de crisis industrial hay datos suficientes de las relaciones entre la Comunidad Económica Europea y la OTAN y su repercusión en ciertos sectores como el sector aeronáutico, el naval, el electrónico, y como de alguna forma hoy se ve en Europa que no es posible abordar esos temas con la tecnología que requieren sin una cooperación industrial militar a escala europea, y realmente no podemos ir con aquellas actitudes como la de que inventen ellos. Creo que además en este punto de la Comunidad Económica Europea, que es un punto para nosotros muy importante del dictamen de la Comisión, nosotros ya en la Comisión de Asuntos Exteriores insistíamos en que realmente cuando se habla de defender unos intereses generales no hay que olvidar que existen unos intereses concretos y que efectivamente no entendíamos la posición de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, que ponen alfombras para el ingreso en la OTAN y no ponen más que obstáculos para la incorporación a la Comunidad Económica Europea. Pero también pensamos que es a través de este ingreso en el Tratado del Atlántico Norte una vía para exigir con una mayor fuerza, y eso pedimos al gobierno que sepa hacer valer sus derechos, el desarrollo rápido y ágil de este proceso de negociación. Pero también tenemos que
De la misma forma que hemos criticado las urgencias y apreturas que se han producido en este tema de la incorporación, ocurra lo mismo con la incorporación a la Comunidad Económica Europea y se nos meta a bocajarro la misma, sin información clara, sin antelación suficiente. Confiamos en que esto sea de otra manera. Nosotros hemos presentado una serie de reservas, una serie de enmiendas, como el tema de la ley orgánica, el tema nuclear y el del referéndum, que no se han aprobado. Pese a ello, nosotros hemos votado favorablemente la opción y vamos a apoyar el dictamen de la Comisión. Realmente, cuando se habla de adhesiones incondicionales, tengo que decir que el tema de fondo era la opción y no pienso que cambie la posición de los grupos por el hecho de que se acepten las reservas, porque tampoco creo que las negativas sean condicionales. De la misma forma que no hay adhesiones incondicionales, tampoco pienso que sean negativas condicionales, de modo que si se hubieran aceptado una serie de enmiendas, se hubieran adoptado una posición distinta. Por todo ello, nosotros, a pesar del procedimiento, a pesar de una serie de cuestiones, a pesar de las relaciones que ayer señalaba, estaban muy deterioradas por otras cuestiones, como es el tema autonómico, nosotros, precisamente porque tenemos una visión histórica en este tema, que ya se pronunció en su momento por la adhesión, seguimos manteniendo este criterio y nosotros apoyamos el dictamen de la comisión. Creemos que es la mejor opción en el actual momento y que realmente va a contribuir a diversos factores de incremento de la seguridad, de potenciación a través del foro público que supone la OTAN en la lucha por la distensión y por el desarme, porque creemos que siempre se puede hacer más desde dentro que desde fuera, que va a contribuir al fortalecimiento del sistema democrático, que va a tener sus repercusiones favorables en el proceso de la integración europea. Por todas esas razones, nosotros apoyamos el dictamen de la Comisión y al mismo tiempo hemos votado favorablemente al ingreso de España en la OTAN. Muchas gracias. Repito el último párrafo. Por todas esas razones, nosotros, añado, el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco en el Congreso, apoyamos el dictamen de la Comisión y al mismo tiempo hemos votado favorablemente al ingreso de España en la OTAN. Anónimo Forte, portavoz, el 29 de octubre de 1981, del Grupo Vasco del Partido Nacionalista Vasco. El PNV dijo sí a la OTAN y 40 años después estamos donde estamos. Y es que ricasco, agurro bat, Betty bien.